Dios les bendiga en este día. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 14, desde el versículo 15. Dice así la palabra del Señor: Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. En el contexto podemos ver que Jesús es invitado a unas bodas y él ve cómo la gente que se creía importante buscaban los primeros asientos, los lugares de privilegio, y él les empieza a enseñar a sus discípulos que ellos siempre busquen el último lugar, es decir, sean humildes, sean sencillos, no anden buscando los lugares de privilegio. Y entonces, cuando el anfitrión de las bodas les diga: no, vente más acá, ellos van a ser honrados y no avergonzados si le dijeran lo contrario: ándate más para allá. Los fariseos, la gente que estaba ahí, se sintió ofendida y por eso uno de ellos dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Con esto quiso decir, bueno, aunque nosotros nos sentemos primero o al último, más importante es quién va a comer pan en el reino de Dios. Y ellos, como se creían santurrones, los judíos creían que por ser linaje de Abraham, que por ser hebreos, que por guardar la ley, que por ser todo lo que ellos eran, ya tenían ganado el cielo. Por eso el apóstol Pablo escribe: todo eso yo lo he tomado por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y para ser alcanzado solo por su gracia. Los judíos tenían ese concepto de que ellos tenían ganado el cielo porque eran religiosos y por todo lo que hacían. Así que los que estaban con Jesús y los demás, no importa si se sentaban en los primeros o en los últimos asientos, ellos no iban a participar del reino de Dios. Entonces Jesús cuenta esta parábola en la cual un hombre prepara una gran cena y los manda a llamar a los invitados, pero ellos empiezan a excusarse. El primero dice: bueno, yo he comprado una hacienda y no puedo ir. Para este hombre, más importante que la amistad de aquel que lo invitó a la boda o a la cena, más importante que el esfuerzo que hizo en preparar esa comida y todo lo que implicaba aquello, para él más importante eran sus bienes materiales. Y él dice: no, yo voy a ver la hacienda que acabo de comprar, no tengo tiempo. El otro dice: yo he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, así que excúsame. Los bueyes representaban la fuerza de trabajo en aquel entonces. Era como hoy en día alguien que se compre 5 tractores para labrar la tierra, o alguien que se ha comprado un taxi para trabajar. Él está diciendo: para mí mis negocios son más importantes, no puedo dejarlos a un lado solo por tu cena, así que no tengo tiempo para ti, eres mi amigo, bueno, no me importa cuánto esfuerzo te costó preparar la cena, para mí más importante es lo que tengo que hacer en mis negocios. Y el otro dice: bueno, yo acabo de casarme. Cuando un judío se casaba, se encerraba 7 días en su tálamo nupcial. La ley decía que ni siquiera tenían que ir a la guerra porque tenían que cumplir con su esposa. Así que para él, más importante es los deseos de su carne, los deseos temporales del pecado, que acudir a esta cena. Cuando el padre de familia se entera de que no quisieron ir, se enoja mucho y dice a su siervo que salga a invitar a los mancos, a los pobres, a los ciegos, a la gente que no había sido invitada, a la gente que era por sus defectos físicos despreciada, para que se llenara la casa del Señor, porque aquellos que habían sido invitados ya no eran dignos de aquella cena. Con esto Jesús quiso dar a entender a los religiosos de aquel entonces, los sacerdotes, los levitas, los escribas o doctores en la ley, que
aunque ellos creían que tenían ganado el cielo, que ya tenían la entrada al reino de Dios, realmente estaban fuera, porque amaban más los bienes materiales, porque amaban más el dinero, sus negocios, y porque amaban más los deseos de la vida, los deseos de la carne. Ellos decían, hay que matar al Mesías, porque si no, Roma va a venir a destruir nuestro templo. ¿Y qué será entonces de nosotros? Y la Biblia dice que lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso mismo sucedió. Vino Tito con las legiones romanas y no dejaron piedra sobre piedra de ese templo que tanto añoraban, que era su lugar de orgullo, de patriotismo, y no quedó piedra sobre piedra como lo profetizó Jesús. Si ellos perdían el templo, perdían también su chamba, su negocio, su cachuelo. Ya no tenían en qué trabajar, de dónde que iban a comer, a vivir, el dinero. Así que tenían que matar al Mesías, porque si venía a Roma y les quitaba todo eso, lo perdían todo. Para ellos más importante era su templo, sus bienes materiales, sus posesiones materiales, el dinero. Jesús le dijo, ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Ellos, si alguien venía con dinero de otro país, ahí tenían los cambistas de moneda. Si usted por venir de lejos no tenía cómo traer sus ovejas, sus vacas, usted traía dinero y compraba ovejas y vacas que otros habían llevado, las revendían y era el negociado. Para ellos más importante era el dinero, los negocios. Para ellos más importante eran los deseos temporales del pecado, el orgullo, la vanagloria, la reputación, el estatus de ser sacerdotes, rabinos y que la gente les haga venia y los salude. Ellos no querían perder todo eso, por eso rechazaban a Jesús y al mismo tiempo rechazaban la invitación al reino de los cielos. Y por eso Jesús dice, ahora en la parábola dice el padre de familia, llamen a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. La ley decía que cualquier persona que tenía un defecto físico no podía entrar al templo, no podía ser sacerdote y menos entrar al templo o presentarse ante los reyes o ante Dios. ¿Sí? También la gente pobre que no tenía para ofrecer sacrificios y así expiar sus pecados era despreciada, era rechazada, era marginada. Por los religiosos de ese tiempo esta gente estaba perdida. A esta gente que no podían llegar al templo por la propia religión de aquel entonces, ahora podían llegar por medio de Jesucristo. Esta gente despreciada, marginada, rechazada, sin acceso a Dios, en el reino de Dios, ahora es invitada a tener libre acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Que esta historia nos dé hoy una reflexión a nuestras vidas. Que no sea que usted prefiera más sus bienes materiales que al Señor y por eso no busca de Dios. Una vez escuché que alguien dijo, pastor, ¿cómo voy a ir a la iglesia si quién cuida mi casita? Me pueden robar. Esa persona ama más los bienes materiales. Otros hermanos he escuchado decir, es que el domingo es cuando más vendo en mi negocio, no puedo dejar cerrada mi tiendita. Ellos aman más el dinero, sus negocios. Y hay otros que dicen, bueno, es que yo estoy casado, estoy unido a una mujer y no estoy casado y estoy en fornicación. Otro dice, bueno, es que yo soy casado y vivo con otra, estoy en adulterio. Otro dice, es que no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la droga. No pueden dejar los deseos de la carne, los deseos temporales del pecado. Dicen, no, eso me obstaculiza acercarme a Dios, así que por eso yo no voy a la iglesia, no puedo porque estoy en esa condición. No quieren dejar la vida que llevan. Aman más las posesiones materiales, aman más el dinero, las riquezas de este mundo y aman más los placeres de la carne y por eso no buscan ni quieren acercarse a Dios. Sin entender que Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre rico que dijo, voy a gozar de mi riqueza, el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿para quién será? ¿Sí? Otros prefieren vivir en la fornicación, en el adulterio, en la homosexualidad, en la droga, en cuantas cosas, y por eso dicen, no, yo no busco de Dios. Cuando Cristo dice que Él vino a deshacer las obras del diablo y Él puede hacerte libre. La cuestión está en que tú le des el primer lugar a Dios, que estés dispuesto a renunciar a todo por Jesucristo. Moisés dice que renunció al trono, renunció a la reputación de ser príncipe, renunció a todos los tesoros de los egipcios por servir a Dios y por eso fue convertido en un gran siervo de Dios. La Biblia dice, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Recuerdan al joven rico? Se fue triste porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Cuál es el obstáculo que tiene usted en su vida para no buscar de Dios? Recuerde, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Cuando muramos, nada llevaremos de este mundo. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Pablo dice, nada trajimos de este mundo y nada llevaremos. No permitas que por aquellas cosas que aquí se destruyen, pierdas la salvación de tu alma. Busca de Dios. Dios te bendiga.